Hola, estamos en directo América de France 24. Muchísimas gracias una vez más por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El secretario de Estado Marco Rubio de Estados Unidos visitará Qatar este martes tras insistir desde un acto con Benjamin Netanyahu en Jerusalén que Washington mantiene su compromiso con los países del Golfo, pero también el apoyo incondicional a Israel. El gobierno de Qatar insta a los países de la región a coordinar las represalias e imponer sanciones contra Israel por haber atacado Doha la semana pasada y denuncia que el gobierno de Netanyahu quiere hacer que Gaza sea inhabitable. Reunidos en Madrid, Estados Unidos y China alcanzan un principio de acuerdo para que una empresa estadounidense compre la red social TikTok, vetada en territorio estadounidense por la administración Biden. Donald Trump anunció una llamada con Xi Jinping el viernes. Iniciamos en Jerusalén porque tras las aparentes discrepancias entre la administración estadounidense y el gobierno israelí por los ataques contra Doha, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció una imagen de unidad con Israel en una conferencia de prensa conjunta con Benjamin Netanyahu. El máximo diplomático de Washington rechazó el reconocimiento del Estado palestino e insistió en su apoyo a los planes de Tel Aviv para la Franja de Gaza. Ramiro Cuellar Verena nos amplía. Encuentro entre Rubio y Netanyahu en Jerusalén. El secretario de Estado de Estados Unidos y el primer ministro de Israel se reunieron en el marco de la visita de 2 días del diplomático norteamericano. El conflicto en Gaza fue el tema central. En declaraciones posteriores, Estados Unidos volvió a respaldar a Israel y restó importancia al reconocimiento que algunos países hacen sobre un Estado palestino. Las acciones que están llevando a cabo las personas y los diferentes países en las Naciones Unidas, en primer lugar, se deben en gran medida a sus propias políticas internas. En segundo lugar, son en gran parte simbólicas. En realidad no tienen ningún impacto en acercarnos a un Estado palestino. El único impacto que tienen es que hacen que Hamás se sienta más envalentonado. De hecho, lo han complicado más, han servido como un impedimento para la paz. Por su parte, Netanyahu resaltó los vínculos con el gobierno de Donald Trump. La alianza estadounidense-israelí nunca ha sido tan fuerte como ahora y el presidente ha sido un líder global excepcional. Realmente está transformando el mundo para mejorarnos a todos y puedo repetir lo que he dicho una y otra vez. Es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca. Respecto a una posible paz, Rubio ironizó diciendo que jamás podría rendirse a sí mismo si quisiera detener el conflicto y llamó a Qatar a seguir desempeñando un rol constructivo en un contexto de tensiones entre los países árabes e Israel por su ataque en Doha. Bien, tal y como veíamos, a pesar de insistir en el apoyo a Israel, el secretario de Estado declaró también que Estados Unidos mantiene su compromiso con sus aliados del Golfo. De hecho, este martes Marco Rubio visitará Qatar, donde están reunidos a esta hora, recordemos, los países de la región para coordinar su represalia contra el gobierno israelí por haber bombardeado Doha la semana pasada. Y mientras Benjamin Netanyahu amenaza con seguir atacando a Hamás sea donde sea, el primer ministro qatarí urgió al mundo a abandonar el doble rasero y penalizar las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel. La tercera verdad que revela este traicionero ataque a nuestra soberanía es que el primer ministro israelí, que se jacta de haber cambiado el panorama de Oriente Medio en los últimos 2 años, lo que realmente quiere decir es que Israel puede entrar en cualquier lugar que desee cuando lo desee. Sueña con convertir la región árabe en una esfera de influencia israelí y eso es una peligrosa ilusión. Y precisamente una de las opciones de represalia contra Israel que está sobre la mesa de los países del Golfo es suspender los llamados Acuerdos de Abraham justo cuando se cumplen 5 años de su firma. Un marco diplomático impulsado por la primera administración de Donald Trump que normalizó las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, al que se sumaron posteriormente Marruecos y Sudán. Sin embargo, la guerra de Israel en la Franja de Gaza ha debilitado estos lazos. William Gazó nos amplía. Una firma histórica. El 15 de septiembre de 2020,
Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein normalizaron sus relaciones, pactando los acuerdos de Abraham en Washington. Se trataba de la primera vez que países árabes restablecían sus lazos diplomáticos con Israel desde Jordania en 1994. Hoy estoy aquí para tender una mano en señal de paz y recibir una mano en señal de paz. Con nuestra fe decimos, oh Dios, tú eres paz y de ti proviene la paz. La búsqueda de la paz es un principio innato, pero los principios se hacen realidad cuando se transforman en acciones. En los meses siguientes, Marruecos y Sudán siguieron el movimiento, y a pesar de la oposición de numerosos ciudadanos árabes, en particular en solidaridad con los palestinos, se esperaba que los acuerdos fomentaran la paz en una región marcada por décadas de conflicto entre Israel y sus vecinos árabes. El acuerdo ha sido una bendición para la paz y la estabilidad regional. Creo que anuncia una nueva era a la que podrían sumarse otras naciones. Sin embargo, la guerra en Gaza y los asentamientos israelíes en Cisjordania debilitan ahora lo pactado hace 5 años. El 3 de septiembre, los Emiratos Árabes Unidos advirtió que cualquier anexión de Cisjordania socavaría gravemente los acuerdos. Por lo que ahora la perspectiva de una extensión de los acuerdos a nuevos países como Siria o Líbano parece lejana. Y la ofensiva israelí en la Franja de Gaza también ha motivado el boicot de la Vuelta a España, que este domingo fue nuevamente interrumpida por manifestaciones ciudadanas en contra de la participación del equipo de Israel. La protesta llevó a la organización finalmente a anular la última etapa y la ceremonia de entrega de premios, un desenlace condenado por la oposición española, por la misma organización del evento deportivo y por el gobierno israelí. Sin embargo, aplaudido por el gobierno de Pedro Sánchez, que felicitó al pueblo español por su defensa de los derechos humanos y que pidió que Israel, así como Rusia, sea vetado de los acontecimientos internacionales hasta que textualmente cesen la barbarie. Sentimos, como dije ayer, una profunda admiración y respeto por nuestros deportistas, por los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España. Por eso se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión. Pero también sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Y creo que el debate que se ha abierto aquí, a propósito de lo sucedido ayer en Madrid, en España, debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Lo primero que quiero es, por supuesto, lamentar, pero especialmente condenar lo ocurrido en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Creo que pocos comentarios son necesarios con respecto a lo que vimos ayer. Las imágenes hablan por sí solas. Yo creo que es absolutamente inaceptable todo lo que ocurrió. Cambiamos ahora de información, vamos hasta Turquía, donde se aplazó la expectativa por el inicio del juicio contra el principal partido de la oposición, cuyo líder, el exalcalde de Estambul, está encarcelado. Un proceso por presuntas irregularidades en la elección de cargos de esta formación opositora, que los críticos califican de persecución política por parte del presidente Erdogan. Nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha, nos amplía. Pues esta postergación tiene sobre todo implicaciones en el hecho de que este caso no ha sido aparcado y el caso de que el juez imponga a un interventor en el liderazgo de este principal partido de la oposición turca, que recordemos que ganó las últimas elecciones en Turquía, locales, no presidenciales evidentemente, supondría el descabezamiento total de un partido y por lo tanto la expulsión de su actual combativo líder, Özgür Özel, que se ha mostrado como uno de los grandes rivales al actual presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Aparte, eso sí, del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, miembro también de este principal partido de la oposición, detenido el pasado mes de marzo y, de hecho, oficialmente candidato de la oposición para enfrentarse en las próximas elecciones presidenciales en contra de Recep Tayyip Erdogan. La postergación de ese caso sí ha sido pospuesta hasta el 24 de octubre, cuando la justicia volverá otra vez
a ver este caso para descabezar el partido. La oposición considera de hecho que esta postergación es una postergación que llegará de hecho cuando sea, si es el próximo mes o más adelante, este final de descabezamiento, y aseguran ellos cuando les hablamos que lo que busca el presidente turco Recep Tayyip Erdogan no es otra cosa que cambiar y hacer mutar a la oposición turca para que esta pase a ser de una oposición combativa que puede ganar elecciones a ser una al modo que tiene ahora mismo Rusia, en la Rusia de Vladimir Putin, en que la oposición sistémica parlamentaria es dócil y se dobla a los designios del gobierno. En ese caso de Moscú quiere, según la oposición, que en Turquía ocurra lo mismo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En otras noticias, Rusia desplegó su poderío militar durante el fin de semana con maniobras conjuntas con su aliado y vecino Belarus, que incluyeron el lanzamiento de un misil de crucero hipersónico. Moscú presentó los ejercicios como planificados textualmente y defensivos, pero los países europeos están en alerta después de que presuntos drones rusos violaran el espacio aéreo polaco la semana pasada. Un misil Zircon es lanzado desde una fragata en el mar de Barents. El domingo, Rusia anunció que había desplegado misiles hipersónicos y bombarderos como parte de los ejercicios militares con Belarus, que comenzaron el pasado viernes. Estas armas pueden alcanzar objetivos en mar y tierra en un radio de 1000 kilómetros. Denominadas Zapad, que significa oeste en ruso, estas maniobras se celebran cada 4 años, pero es la primera vez desde la invasión a gran escala a Ucrania por parte de Rusia. Los países del flanco oriental de la OTAN se muestran especialmente inquietos por esta demostración de fuerza, a la luz de los acontecimientos de la semana pasada. Durante la noche del martes al miércoles, varios drones rusos entraron en el espacio aéreo polaco antes de ser destruidos. 4 días después se detectó una intrusión sobre Rumanía, otro miembro de la OTAN. Dentro de la alianza, algunos creen que sus defensas no están adecuadamente preparadas para contrarrestar ataques masivos con drones. La OTAN gastó millones para derribar estos drones rusos baratos. Ucrania, que no es miembro de la OTAN, afirma que puede compartir su experiencia en la lucha contra decenas de miles de drones rusos. Estamos dispuestos a enseñar a todos nuestros socios cómo defenderse. Por supuesto, la OTAN cuenta con misiles Patriot, otros sistemas y potentes aviones de combate, pero en Ucrania disponemos de soluciones mucho más baratas, masivas y sistemáticas contra los drones rusos. Es importante no perder tiempo. Varios aliados, entre ellos Francia y Alemania, ya han tomado medidas enviando aviones al flanco oriental de la OTAN. Y tras su primera experiencia en guerra moderna con drones, la OTAN anunció que reforzará sus defensas contra estos aparatos. Vamos ahora hasta Madrid, España, donde las delegaciones de Estados Unidos y de China alcanzaron un principio de acuerdo sobre la plataforma TikTok vetada en territorio estadounidense desde principios de año. La prohibición fue impulsada por la administración de Joe Biden, que acusó a Beijing de espiar a los estadounidenses e ingerir en la política a través de la red social. Sin embargo, según lo que ha declarado el actual secretario del Tesoro de Washington, el camino para habilitar nuevamente la aplicación china iría en la misma línea de lo planteado por el gobierno demócrata en su momento, y es que la plataforma pase a ser propiedad de un dueño estadounidense. Donald Trump avanzó que el próximo viernes mantendrá una llamada telefónica con Xi Jinping. La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido de maravilla. Concluirá pronto. También se llegó a un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar. Estarán encantados. Hablaré con el presidente Xi el viernes. La relación sigue siendo muy sólida. Bien, y cerramos con una noticia central para la relación entre Estados Unidos y Colombia, que podría perder la certificación antidrogas otorgada por Washington. Y es que desde 1986 la potencia norteamericana condiciona sus ayudas económicas internacionales a la calificación que ofrece a la lucha contra el narcotráfico de los países productores y distribuidores de drogas ilegales. En el caso de Bogotá, esto representa 380 millones de dólares anuales. Y el contexto de esta definición se da en medio de la creciente militarización del Caribe por parte de la Casa Blanca. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño.
Cada año, miles de personas salen de sus países. Buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.